Shalom, mis amados hermanos. Gracias a Dios estamos aquí nuevamente. Podemos abrir con ustedes la palabra de Dios. Hoy tenemos el Salmo 101, un salmo que escribió David. 13 salmos anteriores no eran de este siervo del Señor, mas hoy veremos una promesa que David le da a Dios de vivir rectamente, pues así tiene el título. Promesa de vivir rectamente. Pero bueno, antes de comenzar, vamos a pedirle a Jesús su ayuda y su misericordia. Señor, estamos delante de ti. Una vez más queremos pedirte tu ayuda y tu misericordia, tu gracia, Señor, para poder escudriñar tu palabra. Queremos vivir, Señor, conforme a tu voluntad. Por eso enséñanos hoy más y más, Jesús, para poder agradarte. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor sea exaltado y glorificado. Amén. Mis amados hermanos, muchos estudiosos que ya han estudiado este salmo, como por ejemplo Jaime Boyce, escribió estas palabras. Me sorprendió descubrir que Martín Lutero había hecho una exposición del Salmo 101 que tenía 80 páginas. La razón es que estaba profundamente preocupado por el gobierno civil y quería exponer el Salmo como una lista de cualidades por la que todo príncipe o magistrado cristiano debería esforzarse. Que vemos que ya desde la antigüedad este salmo era estudiado y Martín Lutero, como lo expone aquí Jaime, quería usar este salmo para decir las cualidades que debe tener una persona que tiene autoridad, como un rey, un magistrado o un príncipe, o nosotros como hijos de Dios. Entonces realmente este salmo describe la conducta correcta de un rey que ama a Dios y ama a su pueblo. Y también podemos de aquí aprender cómo nosotros debemos comportarnos. Así es, por eso tiene como título promesa de vivir rectamente. Es como que David le está dando una promesa a Dios de vivir rectamente, de gobernar con justicia, así como lo gobierna el Señor, que es su Dios. Amén, el Dios de Israel. Esta promesa le hace David a Dios, pero también es una forma de vivir del Hijo del Hombre. Amén, el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es el Rey pues de toda la creación. Por eso, a través de este salmo, aprenderemos cómo Dios mira y cómo se va a comportar para con su pueblo, y así pues nosotros, como el siervo David, debemos tomar la responsabilidad de así también comportarnos y así también vivir rectamente para con Dios. Vamos a ver el versículo 1 que dice así: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. David era una persona que amaba adorar y cantarle al Señor, pero que vemos que David expresa aquí su anhelo de cantarle a Dios y expresar en sus cantos de la misericordia de Dios, hablando de la misericordia de Dios y de su justicia. Amén. La justicia y la misericordia que tiene Dios son como las dos partes de una moneda, porque Dios es amor y Dios es fuego consumidor. Dios es uno, pero Él tanto tiene misericordia como también hace justos juicios. Él es justicia. Por eso David expresaba que va a cantar de estas dos cualidades de Dios, de estas dos atributos que le pertenecen al Señor. Amén. En el Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Precisamente por ser justo, por ser santo, Él está airado contra los malos, contra los impíos. Pero vemos su misericordia, que extiende su mano, les da oportunidad de arrepentimiento para que vuelvan de su mal camino, y aquí vemos las dos partes de su carácter. Su misericordia para con esas personas, pero también su severidad para con ellos. Amén. Y de eso pues también tenemos que cantar. Es un motivo para adorar y cantarle a nuestro Dios. Jesús precisamente vino para cumplir la justicia de Dios, ¿cierto? Porque la paga del pecado es muerte. Y el Señor sabía que nadie podía llegar a la vida eterna. Por eso envió a su Hijo Jesucristo para cumplir en él la justicia de Dios. Dios derramó el justo juicio sobre su propio Hijo para darnos hoy la oportunidad
abrirnos la gran misericordia para que podamos obtener perdón de pecado y vivir en la justicia de nuestro Dios para poder tener la vida eterna. ¿Ven la gran misericordia de Dios y la justicia del Señor? Que no la derramó sobre nosotros, aunque la va a derramar en los últimos tiempos para con todos aquellos que no aman a Jesús, que no recibieron la venida del Señor y que no creyeron en su sacrificio. Será un gran justo juicio. Y como ya dije, es un gran motivo para cantarle a nuestro Dios. Vamos ahora al versículo 2. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Vemos aquí el anhelo de David, que era vivir rectamente delante de Dios. Dios le había dicho a Abraham en Génesis 17:1, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y esa es una demanda no solamente de Abraham, que Dios le hizo a Abraham, sino a todos los hijos de Abraham. Y David lo conocía y por eso decía, yo andaré en el camino de la perfección. Desde aquel momento que ya Dios llamó a Abraham para escoger a ese pueblo para que le sirviera, ya Dios había puesto un camino de perfección por el cual teníamos que andar. David lo conocía y quería pues andar por ese camino. Por eso decía, cuando vengas a mí, entenderé el camino, porque era importante entenderlo para poder luego andar por él. David no quería andar a tientas. Y Dios en su gran misericordia nunca nos dejó ciegos, nos abrió su voluntad, nos abrió su santo camino, vino a nosotros con el Espíritu Santo para ayudarnos a andar en el camino de la perfección. Abraham anduvo por el camino de la perfección porque Dios mismo se le había presentado a él. Vino a él y habló con él. Recuerden que Abraham fue llamado amigo de Dios porque obedeció al Señor. Dios mismo se le presentó, le enseñó el camino de la perfección, llamándole, diciéndole, sé perfecto, porque yo soy el Dios Todopoderoso y yo pues te voy a ayudar. Así David y así también nosotros, amados hermanos, tenemos que tener en nuestros corazones el anhelo de andar por el camino de la perfección. Amén. No hay duda de que David no solo conocía el camino o solo entendía el camino de la perfección, sino que andaba por él. Porque dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. David sabía que Dios ama la integridad, la sinceridad, la pureza de corazón. Por eso dice en el Salmo 18, 25 y 26, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Recto se mostrará el Señor para con la persona íntegra. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo para con el perverso. ¿Ya ven? David conocía quién era el Señor, cómo actuaba el Señor y quería pues estar en ese margen de la voluntad del Señor, viviendo en integridad. Integridad significa inocencia, perfección, rectitud, sencillez. Es como se entiende la palabra integridad. Ser sencillo, recto, íntegro, ser inocente para con Dios. Donde hay integridad, no hay malicia, no hay hipocresía, no hay soberbia. Y así se cuidaba David para agradar a su Dios mientras que vivía. En Proverbios 28, 18 dice, el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en algunos. ¿Ya ven? ¿Quién será salvo? El que anda en el camino de integridad, el que es íntegro para con Dios. Ese será salvo, porque Dios mismo se le abrirá, Dios mismo estará con esa persona, porque esa es la voluntad de Dios, ese es el corazón de Dios. Hoy nosotros tenemos el privilegio de conocer a Jesús, quien nos mostró el camino de la perfección. Amén. Nos lavó con su sangre para que seamos limpios y nos dio al Espíritu Santo para que andemos en integridad, no solo en medio de nuestra casa donde vivimos, sino en todos lados en donde andamos. Amén. Sea en la iglesia, sea fuera de la iglesia, nuestro corazón siempre tiene que estar íntegro para con el Señor.
Bueno, vamos entonces a leer ahora desde el versículo 3 hasta el 5. Dice así: No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí, y no conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altivos y de corazón vanidoso. Vamos aquí a detenernos. ¿Qué nos está enseñando aquí el Señor? Las cosas justas y rectas que tiene que hacer un buen rey. Y claro, también un buen siervo de Dios, aquellos que quieren fielmente seguir el camino de la perfección. Vamos a ver unos cuantos puntos de las cosas justas que tienen que estar en nuestros corazones y en nuestra manera de vivir. Número 1. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. O sea, guardaré mis ojos de la vanidad de este mundo. Ese es el sentido. Que no pondré mis ojos en cosas injustas. Porque en 1 de Juan 2:16 Dios nos dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Por lo tanto, el cristiano cuida sus ojos para no ver la injusticia, para no andar, como decir, o recibir o aceptar la injusticia, la vanidad de este mundo. El cristiano guarda sus ojos en santidad, así como lo hacía David, así como lo hacían los otros siervos de Dios, entre ellos Job, que dijo, Job 31:1, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Eso lo dijo Job, que guardaba su corazón, guardaba sus ojos para no pecar contra Dios, para no adulterar delante de Dios y no fornicar en su corazón. Y esto es, como decir, hablando de los hombres, pero las mujeres, nosotras también tenemos que poner pacto con nuestros ojos para cuidarnos de ver las vanidades de este mundo, para no aceptar los lujos, las cosas que nos dictan de moda y todas esas cosas como algo a lo cual tenemos que poner nuestro corazón. No, tenemos que cuidar nuestros ojos para que miren solamente al Señor y no a las cosas de este mundo. Amén. Número 2. Aborrezco las obras de los que se desvían. O sea, es apartarse conscientemente de los de corazón perverso. A los padres no los podemos escoger, Dios nos regaló a los padres. A nuestros hermanos y hermanas de sangre no los podemos escoger porque Dios nos los regaló. Pero sí tenemos que escoger atentamente con quién vamos a andar. ¿Quién será nuestro amigo? ¿Quién será nuestra amiga? Porque hay personas que tienen corazón perverso, que se han desviado del camino del Señor. Y David dice, yo aborrezco las obras de los que se desvían. También tiene que estar en nuestro corazón no aceptar las obras que hacen los que se llaman amigos, pero que no aman a Dios. Porque los ojos de Dios son los que se desviaron del camino de la justicia, del camino de la santidad. 1 Corintios 3:15-33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso, no solamente cuidamos nuestros ojos de ver la maldad, sino también guardamos nuestro oído de lo que vamos a escuchar. Amén. Y no solamente apartarse de tal persona que se apartó del camino recto, sino aborrecer sus obras. No podemos aceptar las cosas que hacen los impíos, los que se han apartado de Cristo. Es tener la mente y el corazón del Señor para amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece. Y Dios aborrece las obras de los que se desvían de su camino. Amén. Está escrito, si Dios guió a David a hablar de estas cosas, es porque ciertamente en nuestro corazón tiene que haber un alejamiento consciente de las obras de maldad, de los que hacen maldad. No recibir consejos que te llevan a algún mal, aborrecer esas cosas. Amén, porque Dios las aborrece. Dios quiere la integridad, ya habíamos hablado de eso. Número 3, ¿qué dice David?
Corazón perverso se apartará de mí. David anhelaba andar en integridad y no pretendía soportar junto a sí a los de perverso corazón. De hecho, David tenía un corazón conforme al Señor, ¿cierto? Y Dios tampoco soporta al hombre perverso, y nada impuro entrará al reino de los cielos. Por eso dice, corazón perverso se apartará de mí. Nosotros no podemos, apartar a los demás de nosotros, pero tenemos que poner nuestro corazón para andar en el camino de Cristo. Y todos aquellos que no quieran unirse para andar con nosotros por el camino de Cristo, se apartarán por sí mismos. Y vendrá el día cuando Dios mismo apartará uno del otro, el cabrito de la ovejita, la cizaña del trigo. Dios los apartará porque no tiene nada en común. La perversidad consiste en una mente reprobada y una voluntad torcida que odian la verdad pura y el camino recto. Tenemos que entender a qué se refiere el Señor con de corazón perverso. Proverbios 11:20 dice así: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Amén. Deuteronomios 15:9, el Señor nos advierte y nos dice: guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso. Bueno, el versículo sigue hablando de cómo tenemos que comportarnos para con el prójimo. Y dice, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, porque como habíamos visto, es abominación a Dios quien se comporta perversamente. Número 4. No conoceré al malvado. En otra versión, no tengo nada que ver con los malvados. Vemos una decisión radical de andar solo con los justos, los que buscan y con los que aman a Dios. Ese tiene que ser nuestro corazón. Estamos en este mundo para hacer luz a este mundo. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Ese es nuestro corazón radical de servirle al Señor. Si alguien de este mundo se quiere unir a nosotros para adorar y servirle al Señor, amén. Le vamos a ayudar a exhortar y le vamos a ayudar en todo para que sirvan a Dios verdaderamente y con sinceridad. Pero no nos vamos a alejar nuestro corazón para unirnos a ellos. Dice, no conoceré al malvado, no tendré nada que ver con los malvados. Amén. Ese tiene que ser el corazón de un verdadero cristiano. Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ya lo hemos estudiado. Si no han escuchado el estudio bíblico del Salmo 1, les invito a que lo busquen en mi página, porque es un salmo muy hermoso donde nos enseña muchas cosas el Señor. Y bueno, número 5, ¿qué dice David de la voluntad de Dios? Destruiré al que solapadamente infama a su prójimo, o sea, al que secretamente habla mentiras contra el prójimo. A tal persona Dios destruirá. Nosotros como hombres no tenemos que destruir a nadie, porque no es la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, inclusive amar a nuestros enemigos, orar por ellos para que ellos se arrepientan. Pero Dios vendrá el día que ellos los destruirá, a todos aquellos que difaman a su prójimo, que hablan mal contra su prójimo. De hecho, es una prohibición, es un mandamiento de Dios no difamar, no decir falso testimonio contra el prójimo. Y eso lo podemos ver que es el nuevo mandamiento en Éxodo 20:16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es algo que Dios aborrece y también lo debemos aborrecer nosotros. Número 6. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. No los sufriré, o sea, no tendré paciencia con ellos. No los voy a soportar junto a mí. Nuevamente digo, nosotros como cristianos no quiere decir que lo vamos a odiar.
Pero esas obras que ellos hacen las vamos a aborrecer para que no nos contaminen a nosotros. Tenemos que tener la mente de Cristo. Tenemos que estar atentos a todas las cosas. Porque Dios es el que está hablando aquí. No sufriré a los de ojos altaneros. O sea, ojos altaneros quiere decir, simboliza a los soberbios, a los orgullosos que se creen mejor que los demás. Dios no los va a soportar. Corazón vanidoso, o sea, corazón altivo, orgulloso, Dios no lo va a soportar. Inclusive, cuando humanamente estamos hablando con las personas y tú ves a alguien con ojos altivos creyéndose mejor que otro, ¿qué hay en nuestro corazón? Apartarse de esa persona. No porque lo desprecies, no porque tienes algo contra él, pero tú entiendes que en ese corazón soberbio habita el diablo y no Dios. Y inclusive no quieren ni recibir la palabra de Dios, una palabra de exhortación para que venga el arrepentimiento, y hasta uno se quiere apartar físicamente de tales personas. Imagínense Dios que es santo. Por eso en el Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dios da gracia a los humildes, pero mira de lejos a los altivos, a los soberbios. No los va a soportar, porque el diablo es soberbio. El diablo se ensoberbeció, se enorgulleció, que quiso sentarse al lado del Señor, y el Señor no lo soportó y lo echó fuera. Así echará fuera a todos aquellos que son soberbios y altivos de ojos. Versículos 6 al 8 vamos ahora a leer. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mí. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Que vemos los hombres que elige el rey para que le sirvan y convivan con él. Vamos a ver nuevamente unos cuantos puntos. Leemos estos versículos como si fuera Dios mismo hablando y no David, porque Dios, que es el rey, señala con quién vivirá y con quién morará y quién le va a servir y a quién va a destruir. También lo hemos leído aquí. Número 1. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. ¿Quiénes son los fieles de la tierra? Son todos aquellos los que aman a Dios, los que guardan sus mandamientos y los que con fidelidad y firmeza sirven al Señor. No hay otros fieles en esta tierra. El diablo tiene sus fieles seguidores, pero ellos no son los fieles de la tierra. Los fieles de la tierra somos nosotros, los hijos de Dios, que creímos en el Señor Jesucristo y andamos en el camino de la perfección. Estos son los fieles de la tierra. Y Dios dijo: mis ojos pondré sobre ellos para que vivan conmigo. Tenemos una gran esperanza, amados hermanos, que si somos fieles al Señor, amándole de todo corazón, viviremos con el Señor para siempre. Amén. Estaremos con Jesús. David, como cualquier otro rey, escogía la gente de confianza para que fueran sus consejeros y amigos. Entre ellos estaba Natán, el profeta, y claro, el profeta Samuel en el principio de su reinado, cuando David fue levantado como rey. Dios puso a su lado fieles personas que le aconsejaban bien, que le ayudaban bien. Así nosotros tenemos que escoger a tales personas para que estén con nosotros, que convivan con nosotros, que sean fieles para Dios. Porque de otra manera, pues, ¿qué esperanza hay? Hay muchas personas que entran en matrimonio y no tienen ni la confianza de que la persona, que su pareja, les será fiel. ¿Con qué esperanza, pues, entrar en matrimonio si no tienes esa firmeza de que a quien has escogido para vivir y servir en este mundo, no sabes si será fiel?
tenemos esa firmeza y esa confianza solamente cuando las dos personas son cristianas y aman a Dios, aman la palabra de Dios y andan por el camino de la verdad. Solamente así uno puede convivir con otra persona sabiendo que podemos ser fieles hasta el final. Y pues así mismo Dios, como ya dije, está buscando personas en quien confiar, personas de confianza, que le sean fiel, que le sean leal a Él. Número 2. Dice, me servirá el que ande en camino de perfección. Ya habíamos visto acerca del camino de la perfección, pero dice, me servirá el que ande por ese camino. De otra manera, no se puede servir a Dios. En Mateos 5:48 dice el Señor, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No hay otra opción, no hay dos caminos, es un solo camino y se llama el camino de perfección, y todos aquellos que andan por él en fidelidad, lealtad a Dios, son los que no solamente vivirán con él por la eternidad, sino que también le van a servir por la eternidad. Esos son los que son fieles en lo poco y Dios los pondrá sobre muchas cosas cuando venga en su reino. Número 3. El que hace fraude no habitará dentro de mi casa, dice Dios. Este era el corazón de Dios, por lo tanto era el corazón de David. El que hace fraude no habitará dentro de mi casa. Dios es santo, su morada es santa. Nada que sea relacionado con la mentira, fraude, engaño, morará en la casa de Dios. Amén. Nosotros como seres humanos tenemos familiares que lamentablemente no aman a Dios, por lo tanto engañan, hacen fraudes y es difícil convivir con ellos. Pero Dios en su misericordia nos puso a nosotros para que seamos de ejemplo para ellos, para que se arrepientan. Pero ellos no podrán vivir en la casa del Señor, ellos no le pertenecen al pueblo de Dios. No podrán habitar en la casa del Señor. Y número 4, el que habla mentira no se afirmará delante de mí. O sea, el que hace fraude, el que hace mentira, no se afirmará delante del Señor. ¿El padre de mentira quién es? Claro que el diablo. Y Dios lo expulsó de su santa morada por ser quien es. ¿No hará lo mismo con los mentirosos y los fraudulentos de esta tierra? Dios se comportará igualmente como hizo con el diablo. Los echará fuera. Proverbios 6, 16, 18 o 16 hasta el 19 dice así: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos a correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Ya ven? 7 cosas que Dios aborrece, por lo tanto, tales personas nunca vivirán en la presencia del Señor. Ni podrán servirle, claro. Les servirán solamente los fieles de la tierra, los que aman a Dios, los que hablan verdad cada uno con su prójimo. Por eso el que hace tales cosas no habitará con Dios, mucho menos le van a servir. Su fin está predestinado, como vimos en el versículo 8. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Ese es el fin de todos aquellos que hacen maldad, iniquidad, que son fraudulentos, que son altivos, soberbios y así. ¿Qué vemos? Dios destruirá a los impíos e inicuos de la tierra y de su santa morada. En 1 de Pedro 4:17, Dios nos dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Por eso dice de su santa morada. Es hora de que comience el juicio por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Dios se sentará un día y ¿qué va a hacer? Ese juicio consiste en que Dios va a separar al trigo de la cizaña. Y estamos hablando de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios. No estamos hablando del mundo entero. El trigo, la persona que simboliza el trigo,
o sea, el que es fiel para con Dios, que ande por el camino de santidad y perfección, soportará las pruebas que Dios va a enviar o que Dios permitirá pasar y llegará hasta el final y estará con el Señor. Pero la cizaña que va a ser en medio de esas pruebas se va a revelar porque ellos no tienen un corazón íntegro para con Dios. Son inicuos, que solamente tenían apariencia de piedad, pero su corazón era perverso. Por eso Dios dice, pues destruiré a todos los perversos, a todos los impíos. Y sabemos su fin, serán exterminados. Para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Vendrá el día de juicio cuando Dios apartará todo lo malo, dejará todo lo bueno, y aquí en esta tierra todo será renovado. O sea, Dios va a hacer algo nuevo, donde nunca la maldad va a convivir con el Señor y los que ya habitan con Él. Dios es justo. Y dice David que va a cantar de la justicia de Dios, del juicio del Señor y de su misericordia. Espero, amados, que este salmo les haya enseñado cosas como a mí también me ha enseñado. ¿Cuál es el corazón de Dios? ¿Cuáles son las cosas que ama Dios? Hoy lo vimos. ¿Y cuáles son las cosas que el Señor aborrece? Hoy también los vimos. Por eso, cantemos a Dios como David estaba dispuesto a cantar al Señor su misericordia, su justicia y su juicio. Que el Señor les bendiga grandemente.